Bien, pues buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Juan Kawich Rodríguez. El doctor Kawich Rodríguez es químico industrial por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Posteriormente realizó estudios de maestría en la Universidad de Manchester, en UMIST, Inglaterra, en Ciencia y Tecnología de Polímeros. Después, el doctor Kawich Rodríguez obtuvo el doctorado en Queen Mary and Westfield College de la Universidad de Londres, en Inglaterra, en el año 97. Y desde 1998 es profesor investigador del Centro de Investigación Científica de Yucatán, en la unidad de materiales, donde actualmente tiene la categoría de investigador titular D, realizando investigación en polímeros con aplicaciones médicas, incluyendo acrílicos para cementos óseos, poliuretanos para aplicaciones cardiovasculares y recientemente modificaciones de materiales dentales. Como profesor ha impartido cursos sobre síntesis de polímeros, biomateriales e ingeniería de tejidos. Ha realizado estancias sabáticas en el Instituto de Ciencias y Tecnologías de Polímeros de Madrid, España, y en la Universidad Técnica de Tampere, en Finlandia. Es autor de 101 publicaciones indizadas en JCR, 10 capítulos de libro, y ha dirigido tesis de doctorado, 19 tesis de doctorado, 13 de maestría y 24 de licenciatura. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por la aceptación a la participación en este ciclo de seminarios. Eh, muy interesante el trabajo que nos presenta. El auditorio es suyo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Pues gracias por la invitación. Pues nada, espero hoy pues compartir con ustedes un poquito de lo que hemos hecho en el CICI a lo largo de los años y el tema de polímeros y específicamente de poliuretanos. El título pues dice poliuretanos, lo malo, lo feo y lo bueno. Y yo creo que cuando pensamos en esto, nos viene a la mente realmente la película esta famosa, donde salía Clint Eastwood, Lee Van Cleef, toda una serie de personajes, una película muy buena, ¿sí? Pero bueno, no soy crítico de cine, tampoco les voy a hablar sobre esta película, se las recomiendo. Lo que sí quiero mencionar es un poco los problemas o el dilema que están enfrentando hoy en día los polímeros. Y esto pues a raíz de ya más de 100 años que tiene la ciencia de los polímeros y desde que se publicó el primer artículo por Staudinger. En ese año salió esta publicación, sí, el año pasado, y aquí voy a citar lo que menciona el profesor Tang, que pues en realidad todos estos pioneros en la ciencia de polímeros pues nunca pensaron que esto fuera a traer pues consecuencias complicadas y para la sociedad, en particular pues lo que sería un costo para el ambiente y para el cambio climático, ¿sí? ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? ¿No? Me estoy refiriendo realmente al dilema que existe actualmente entre los polímeros. Yo pues soy partidario de que no hay tal dilema, de que en realidad los polímeros tienen muchas cosas buenas, pero realmente hay que ponerlo en el contexto correcto. Y con esto quiero decirles que sabemos que los polímeros son muy útiles en nuestra vida diaria, particularmente los poliuretanos, sí los vemos usados en colchones, en mueblería, como adhesivos, sí, adhesivos termoplásticos, allá en Guanajuato se conocen mucho. Las partes de los vehículos en la industria automotriz, digamos, los poliuretanos son el segundo material más utilizado actualmente en esta industria. Entonces, tienen numerosas propiedades, numerosos beneficios para nuestra vida diaria y, sin embargo, lo feo es lo que hacemos con ellos una vez que termina esta vida útil. Y como pueden ver aquí, realmente el problema de esta contaminación es muy visual, los estamos viendo y eso es la primera impresión negativa que tenemos de los poliuretanos. Y sin embargo, esto ya se ha extendido más, el problema, y ahora ya estamos hablando de microplásticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas grandes masas o volúmenes de poliuretano, sí, pues se van desgastando, van pasando al manto, a cuerpos de agua, ya sea en el mar, en ríos, ¿sí? Y van a constituyendo, digamos, un problema, ¿sí? Un problema de salud. Incluso se ha encontrado que estos microplásticos pueden ya estar en la placenta humana. Uno se podría preguntar, pues, ¿cómo llego allá? Y la respuesta a veces puede ser tan simple, ¿no? En la agua que a veces consumimos, ¿sí? O en la sal
sí, digamos, algunos productos alimenticios, ya vienen estas partículas. Sin embargo, digamos, los poliuretanos no son los únicos culpables, ¿sí? Por ejemplo, estos microplásticos pueden venir de los residuos de las llantas, ¿sí? De los mismos productos de desgaste en las carreteras, ¿sí? De polvo, de textiles, de redes, ¿sí? Hay una variedad, digamos, muy impresionante, digamos, de polímeros que contribuyen a este aspecto negativo. Y sin embargo, aún de eso feo, ¿sí? De esos aspectos negativos, pues hay gente que de eso puede hacer también tal vez una expresión artística, ¿sí? Por ejemplo, esta Mandy Baker reconstruye, digamos, con piezas, con microplásticos, hasta ese tipo de imágenes, ¿sí? Que pueden, digamos, sugerirnos que si bien es cierto esto es un problema, también podemos verlos como una oportunidad. O sea, no solamente es el problema en sí, sino que hay que verlo como el reto, con la posibilidad de una solución y que pues ahí estamos trabajando muchos investigadores en ese sentido. Entonces, lo bueno no solamente está en lo artístico, ¿sí? Los poliuretanos pueden estar o pueden utilizarse para reconstruir varias partes, ¿sí? Del cuerpo humano. O sea, pueden utilizarse en catéteres, con una aplicación externa, en aplicaciones más invasivas como es un injerto cardiovascular, una válvula aórtica, un corazón artificial o partes de este corazón artificial, en dispositivos de liberación controlada, en implantes maxilofaciales, barreras no adhesivas y en general para matrices que se utilizan en ingeniería tisular. Entonces vemos que realmente los polímeros y los poliuretanos en particular, sí, nos pueden ayudar a la reconstrucción de muchas partes en un ser humano, ya sea como tejido blando o como tejido duro. Y es precisamente de lo que quiero platicarles hoy. ¿Sí? Los polímeros, ¿sí? A base de poliuretanos, pueden utilizarse con la filosofía adecuada como sustitutivos de tejido duro, donde la calcificación es importante, por ejemplo, para la regeneración de hueso, pero también en sustitutivos de tejidos blandos, donde ahí la calcificación no es deseable, ¿sí? Y además otras propiedades como una buena hemocompatibilidad. Entonces, quiero compartir con ustedes estas dos posibilidades, estos trabajos que hemos hecho aquí en el CICI. Pero pues quiero comenzar diciendo que estas aplicaciones, ¿sí? Tanto en tejido duro como en tejido blando, pues responden a la versatilidad que tienen estos polímeros, ¿sí? En realidad, las unidades monoméricas, ¿sí? O los monómeros que se utilizan para hacer el poliuretano, ¿sí? Ya sea el poliol, el extendedor de cadena o los isotianatos, digamos, son muy versátiles y muy variados y actualmente pueden ser totalmente biodegradables. Entonces, yo puedo utilizar un poliéster como segmento flexible, ¿sí? Un poliéster, por ejemplo, policaprolactona o un poliadipato, hacerlo reaccionar con un isocianato derivado de la lisina y hacer la extensión de cadena o aumentar el peso molecular utilizando, por ejemplo, putrescina, que también es un compuesto de importancia biológica. Entonces, esta versatilidad, digamos, nos permite hacer que los osteoblastos, como se muestra aquí en esta figura, puedan crecer sobre esas superficies. Sin embargo, si no nos gusta esa citotoxicidad no es la adecuada, pues yo lo puedo mejorar, por ejemplo, con la incorporación de beta-TCP, yo puedo incorporar vidrios bioactivos, puedo incluso jugar con la relación de segmentos rígidos a segmentos flexibles para darles mayores propiedades mecánicas. Entonces, todas estas posibilidades me permiten utilizarlo en esta área de la medicina. Y sin embargo, siempre hay algo que no nos gusta, ¿sí? Pero son tan versátiles estos materiales que, por ejemplo, los poliuretanos los puedo mezclar. Puedo hacer mezclas poliméricas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso con polióxido de etileno, y ponerlos en una impresora 3D y construir o tener geometrías un poco más intrincadas, ¿sí? Digamos, recurrir un poco a lo que ahorita está muy de moda, que es la manufactura aditiva, y crear un tejido o una pieza, digamos, por capas, utilizando materia prima, digamos, también a los poliuretanos. Pero otro reto que siempre tenemos es el caso de que no siempre tienen una actividad antimicrobiana. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues vamos a incorporarle partículas de plata, partículas de óxido de titanio que me permitan hacerlo un poquito más versátil. Entonces, en ese sentido, nosotros pues nos enamoramos desde hace muchos años de los poliuretanos, ¿sí? Y empezamos a trabajar con nuestra propia filosofía. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el CICI en relación a esto? Pues bueno, hemos sintetizado poliuretanos para, digamos, aplicaciones en la regeneración ósea, pero utilizando compuestos osteogénicos, ¿sí?
por ejemplo, la glutamina, el ácido ascórbico, el betaglicerol fosfato, la dexametasona, que están involucrados en síntesis de colágeno, en proliferación de osteoblastos o incluso en el caso de la dexametasona como un antiinflamatorio. Entonces, hacemos esos materiales de naturaleza uretánica y vemos cuál es el comportamiento de las células, de los osteoblastos principalmente, incluso de células troncales sobre estas superficies. Y cuando hay algo que no nos gusta, lo que queremos mejorar, entonces recurrimos a rellenos típicos como hidroxiapatita, vidrios bioactivos o partículas de titanio, y que les mostraré algunos de estos resultados. Entonces, la síntesis es muy simple, se utiliza un poliol, les he mencionado la policaprolactona, iol terminada, con distintos grados de polimerización. Se utiliza un isocianato, preferimos isocianatos alifáticos en lugar de isocianatos aromáticos, aunque son más reactivos los aromáticos, pues tienen una mayor toxicidad. Entonces, preferimos isocianatos alifáticos, hacemos una reacción de prepolimerización y después hacemos la reacción de extensión, de crecimiento de ese prepolímero que está terminado en grupos isocianatos con las distintas moléculas o las distintas moléculas osteogénicas, como puede ser el ascórbico, la glutamina, el betaglicerol fosfato o la dexametasona. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando las ponemos en contacto con células troncales, ¿sí? Con células madre, podemos ver que el ascórbico les gusta, ¿sí? Y no le es indiferente tampoco el que le hayamos puesto algo de hidroxiapatita. Sin embargo, comparado esto con la glutamina, ¿sí? Que es el otro componente del medio osteogénico, pues definitivamente se favorece más la adhesión celular. Y esto pues en realidad puede prolongarse, digamos, no solamente a tiempos cortos, sino hasta por 7 días. Entonces, esto nos da una idea también de la importancia que tienen, y precisamente por eso se utilizan en los medios osteogénicos o para cultivar células, digamos, osteoblastos, con estos medios, nos muestra la importancia relativa que tiene cada uno de estos componentes, ¿sí? Entonces, por lo que vimos aquí, el ascórbico, ¿sí? Es una molécula que les atrae mucho y que la podemos incorporar fácilmente, digamos, en el poliuretano. Ahora bien, la composición es una de las características, digamos, con la que hemos jugado, pero no hay que olvidar que la morfología también tiene su importancia. Entonces, nosotros podemos recurrir, por ejemplo, al electrohilado, ¿sí? La técnica de electrohilamiento, para que en lugar de tener superficies lisas, ¿sí? Vamos a tener ahora superficies porosas, de tal manera que estas células troncales de pulpa dental puedan crecer, ¿sí? En una mayor cantidad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya agoten la posibilidad de una composición química determinada, pueden empezar a jugar con la porosidad o con la estructura de ese polímero para mejorar esa adición y esa proliferación celular. Esto también se puede hacer utilizando CO2 supercrítico, ¿sí? Aquí en este trabajo les presento lo que hicimos también. Íbamos variando un poco las presiones, las temperaturas y cuánto tiempo se tardaba en liberar, digamos, el CO2 para conseguir, digamos, estas estructuras porosas que nuevamente promueven esta adición y proliferación celular de mayor medida que si tuviéramos esos substratos lisos, superficies planas. En la búsqueda de mejoras o incluso de alternativas, ¿sí? Pues nosotros nos hicimos algunos materiales con titanio, ¿sí? Y básicamente lo que les muestro aquí es un poliuretano con 5% de titanio. Vean cómo es capaz de sustentar, digamos, o mantener la viabilidad de células troncales de pulpa dental o incluso células diferenciadas, que en estos casos son los osteoblastos. Fuimos un poquito más allá y, por ejemplo, hicimos espumas, y que esta es otra forma, digamos, de cambiar o jugar con la morfología. Si los poliuretanos los podemos espumar fácilmente. En este caso es una matriz de poliuretano a base de de aceite de ricino, le ponemos agua como agente espumante y tenemos, digamos, ya las características que nosotros deseamos. Pero reforzamos esto con titanio, ¿sí? O sea, si bien es cierto que lo oscurece, ¿sí? Cuando vemos la capacidad de las células troncales de pulpa dental, pues vemos que pueden crecer y mantenerse ahí hasta por 21 días, ya sea esto evaluado por Alamar Blue o por el ensayo MTT. Entonces, con esto quiero decirles que en realidad los poliuretanos pues son muy atractivos y jugando con esta química, si nosotros podemos tener una respuesta favorable que se puede mejorar un poquito más con la adición de
otras partículas bioactivas, que pueden ser biovidrios, hidroxiapatitas o distintos fosfatos de calcio, pero también pueden ser partículas de titanio. Ahora, estos materiales son tan versátiles, ¿sí?, que déjenme decirles que mientras que en una aplicación es deseable la calcificación y se busca y se promueve la calcificación porque van a ir a sustituir tejido duro, en otras aplicaciones tiene que ser, digamos, un comportamiento diferente. O sea, tengo que promover o evitar incluso la calcificación, como es en el área cardiovascular, ¿sí? No nos interesaría una válvula rígida, por ejemplo, o una válvula obstruida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nuevamente les comento, los poliuretanos son tan versátiles que nos permiten jugar, digamos, con todos estos monómeros o estas moléculas de importancia biológica que usamos como monómeros para condicionar y un poquito modular esa respuesta. Sin embargo, cuando hablamos del área cardiovascular hay que pensar en muchas cosas, ¿sí? Y quiero compartir con ustedes cuáles son esos aspectos importantes y que tienen que considerar ustedes en el diseño de un material que va a ser usado en el área cardiovascular. Por ejemplo, lo primero que pensamos es la compatibilidad sanguínea, ¿sí? Que no cause hemólisis, que no haya coagulación. Pero también tenemos que pensar en todas las células que van a estar involucradas. Por ejemplo, las endoteliales, los fibroblastos o células musculares lisas, cuando hablamos, por ejemplo, de un injerto vascular, por ejemplo, en una vena, en una arteria, ¿sí? No solamente es esta citotoxicidad y esa biocompatibilidad que tenemos que garantizar, tiene que tener un buen desempeño mecánico. Y cuando hablo de desempeño mecánico, podemos encontrar una serie de guías en las normas ISO 7198 que está relacionada con estos injertos sintéticos, por ejemplo, en términos de la confianza, de la tensión longitudinal y circunferencial, y la resistencia a la sutura. Entonces, son muchos aspectos involucrados a la vez. Y sin embargo, hay que pensar que también esto, pues, tenemos que considerar varias cuestiones en el diseño. El primero que yo pensaría es el tejido que vayamos a sustituir, tenemos que conocer su estructura, ¿sí? Y entonces podemos recurrir a esta aproximación como una forma de hacer un material sustitutivo. Si pienso yo en el caso de los vasos sanguíneos, definitivamente vemos que está compuesto de varias capas, ¿sí? Ya sea en arterias o venas, vamos a ver que estas capas, ¿sí?, ya sea la íntima, la media o la adventicia, pues tienen distintos espesores según el calibre, ¿sí?, y según sea el caso de que llevan o traen sangre. Entonces, esta es una primera consideración. O sea, ¿cuál es la anatomía? ¿Cuál es esa estructura, ¿sí?, que tiene el tejido nativo que yo intento reproducir y que probablemente sea lo que yo tenga que hacer, ¿sí? Ahora, en términos generales, ¿sí?, nosotros sabemos que cuando tenemos un problema, digamos, en una arteria, digamos, o en un vaso de alto calibre, ¿sí?, como pueden ser las aortas, las carótidas o las arterias femorales, pues yo puedo recurrir a materiales como el teflón o el dacrón, ¿sí? Y esos materiales, al ser de alto calibre, aunque haya cierta coagulación en su superficie, pues no van a obstruir el paso de la sangre, precisamente porque tenemos más de 1 centímetro ahí digamos, de diámetro. Entonces, eso es lo que convencionalmente hacemos. Pero cuando nosotros pensamos, digamos, en vasos de un menor calibre, ¿sí?, como podría ser esta arteria coronaria, la tibial o la inguinal, ¿sí?, nosotros las opciones ya son un poco más reducidas. Si bien es cierto, en esta tablita les muestro, mira, ustedes pueden hacer un autoinjerto, ¿sí?, que eso sería la primera opción en todos los casos, pero que tristemente cuando necesitamos sustituir una parte de nuestro cuerpo, pues el resto de nuestro cuerpo también está dañado. Entonces, decir un autoinjerto, ¿de dónde? O sea, te quito de esta parte que probablemente esté dañada para sustituir otra que está mucho más dañada, ¿sí? Entonces, esto es una opción. Definitivamente los injertos a partir de otro ser humano, ¿sí?, o de donantes cadavéricos o de especies animales también lo son, pero con las consecuencias éticas, incluso de salud que puede haber por la transmisión de enfermedades. Entonces, al final del día recurrimos a materiales sintéticos, pero el problema es que siendo de bajo calibre se van a obstruir, ¿sí? Va a haber una restenosis nuevamente y eso nos va a causar problemas. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, vamos a trabajar, vamos a enfocar nuestros esfuerzos académicos hacia el diseño de materiales de bajo calibre o injertos sintéticos de bajo calibre. Y sin embargo, nos hace falta conocer algo más.
Por ejemplo, tenemos que conocer el comportamiento mecánico de las venas y las arterias que queremos sustituir, ¿sí? Y nosotros sabemos, por esta curva esfuerzo-deformación, por ejemplo, que las arterias soportan más cargas, ¿sí? Pero se deforman más las venas. Entonces, esas son consideraciones importantes. Los materiales no van a ser intercambiables, o sea, pueden sustituir o usarse en una aplicación, ¿sí? Pero para la otra a lo mejor no van a tener el desempeño correcto precisamente por simplemente las propiedades mecánicas diferentes que ellos exhiben. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? ¿Cómo obtenemos esta parte de la información? Pues nosotros un día nos dedicamos a hacer esto, vamos a medir las propiedades de unas aortas, ¿sí? En distintos modelos animales para saber, digamos, cuál es la propiedad objetivo, o sea, cuál es el módulo, cuál es la deformación o cuál sería el esfuerzo que sean capaces de resistir estos materiales. Y nos topamos con un campo completamente diferente, y aquí mi consejo es el que quiera dedicarse también a la biomecánica, es un área fascinante, pero vean, por ejemplo, en este caso, con 3 modelos animales, ¿sí? Por ejemplo, estas aortas de porcino soportan más, ¿sí? Que las de ovino, si vamos comparando 98 newtons contra 33 newtons, y las bovinas quedan de manera intermedia. Y sin embargo, todos tienen esa típica forma de J, siendo reportada en la literatura, ¿sí? Pero que los esfuerzos máximos, las cargas máximas que son capaces de sustentar, son muy diferentes en una prueba de tensión circunferencial. Básicamente este es un anillo que se corta y se estira y se deforma, y entonces ahí obtienen esta curvita. Sin embargo, nos dimos cuenta que la humedad es definitivamente un parámetro que hay que cuidar. El hecho de mantener estas muestras hidratadas, así como ocurre realmente en la naturaleza, cuando el tejido está vivo, pues entonces tenemos que considerar que va a haber una disminución o un cambio en esas propiedades, ¿sí? Cuando nosotros probamos esas aortas porcinas comparadas con las que están en seco, tenemos una marcada diferencia. Entonces, esos son nuestros objetivos. Primero, que tengan estas curvas típicas, digamos, o esa forma, esa curva típica, pero que sean capaces de sustentar también cargas bastante considerables. Esto es lo que tú observas cuando después de la prueba vas a verlas al microscopio, en este caso al microscopio óptico, pueden ver cómo se va corrugando la superficie, cómo hay esa ruptura en términos de esas fibras. Cuando lo ven con más detalle, si ya no por hematoxilina eosina, sino que ya lo ven en el microscopio electrónico, ustedes pueden ver cómo se van alineando, digamos, por ejemplo, en la íntima, en la parte interna, ¿sí? De esta aorta, cómo van las fibras teniendo una disposición diferente y un corrugamiento diferente, producto de esa deformación mecánica que ustedes han inducido. Claro, en este caso es hasta la falla, ¿sí? Hasta que se rompe. Entonces, lo importante es conocer, 1, las propiedades de los tejidos nativos, ¿sí? 2, conocer esa estructura, y a partir de ahí decir, mira, vamos a diseñar un material. Entonces, lo que hicimos fue utilizar nuevamente nuestra filosofía, donde el extendedor de cadena o el extensor de cadena sí era el que iba a cambiar. Entonces, hicimos poliuretanos nuevamente a base de PCL, nuestro isocianato alifático, pero donde íbamos cambiando era el extensor. Utilizamos arginina, que es un aminoácido, y la lisina, que es otro aminoácido, que son aminoácidos de la familia de los alcalinos, si tienen un grupo amino adicional. Y entonces, esto era con lo que queríamos experimentar. Y todo surgió porque hay una secuencia muy famosa, que se llama la secuencia RGD, que contiene la arginina. O sea, nosotros no éramos capaces en ese entonces de comprar el péptido con esta secuencia que garantiza una adición específica, y dijimos, vamos a descomponer esto, vamos a ver de qué está compuesta este péptido o este segmento. Y dijimos, pues arginina es uno de ellos, y después, por extrapolación, dijimos, pues mira, también la lisina debe tener una respuesta similar. Pero en este caso, les aclaro, ya no es un poliuretano solamente, sino que es un poliuretano urea, dada la presencia de esos grupos amino que ahora van a reaccionar con los isocianatos. Pero bueno, independientemente de esto, ¿qué fue lo que se dio? Aquellos poliuretanos que se hacen con arginina, ¿sí? Tienen tiempos de coagulaciones mayores a los que se obtienen, digamos, sobre vidrio, esa es la típica prueba de Lee White, y entonces vemos cómo hay un aumento en ese tiempo de coagulación. Y sin embargo, y aquí hay otro mensaje, mucha gente no le gusta esto, dice, oye, pero lo que estás haciendo es interferir con los procesos naturales de coagulación. El extenderlos, ¿sí? Puede tener esas implicaciones, o el acortarlos también puede tenerlas. Entonces,
siempre hay que ver esto como que tenemos una interpretación alterna. O sea, si bien puede parecer un buen resultado, sí, hay que también, o hay que estar cuidadosos con respecto a una interpretación alterna del mismo. Eso es en tiempos de coagulación con sangre completa. Así cuando vemos la adhesión plaquetaria, vemos que aunque es baja comparada, digamos, con otros materiales que diseñamos en ese entonces, incluso con un poliuretano comercial, que es el Tecoflex, ¿sí? Podemos ver que hay un número reducido de plaquetas. ¿Cómo se ve esto al microscopio? Bueno, aquí se las muestro, casi no se notan. Pero habrá personas que les van a decir, oye, tienes plaquetas, eso es importante, tienes que tener cuidado. Pero cuando ustedes las observan al microscopio y ven que no están activadas, ¿sí? Que sí es cierto, están ahí, pero no están activadas porque no tienen estas extensiones, entonces ustedes pueden considerar, ok, la respuesta, digamos, completa o total es, si bien es cierto que están, no están activadas y eso pues no va a representar mayor problema. En términos de adhesión de células endoteliales, ¿qué es lo que pasaba? Vemos que la respuesta es muy parecida a un control de polilisina, digamos, ya sea la adhesión inicial, sí, que se puede ver, o incluso a tiempos mucho más prolongados, como pueden ver aquí, a 7 días, digamos, este poliuretano comparado con el control de lisina, digamos, tiene una fluorescencia en verde también muy intensa. El ensayo es un live and dead, donde las células vivas van pintadas de verde y las muertas de rojo. Entonces, nos estaba sugiriendo que estos poliuretanos sí tienen una buena interacción con las células endoteliales. Entonces, cuando pusimos células de otra naturaleza, como los fibroblastos, vimos que también había ese buen comportamiento. Y sin embargo, pasó algo interesante. Cuando ustedes hacen el cultivo sobre una superficie plana, dicen, mira, pues ahí están las células, siguen estando vivas, están verdes, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes las cultivan sobre una geometría tubular, vean lo que ocurre. Hay una alineación aquí sobre esta superficie. Como que las células van respondiendo, digamos, a esas tensiones que se generan en el tubo o en la superficie de este tubo, y entonces tienen una alineación preferencial, lo cual es también muy interesante, ¿no? Entonces, esto cuando lo comparas obviamente con un Tecoflex, dices, mira, esto no tiene tanta adhesión, pero aquí sí la tenemos. Entonces, un día dijimos, mira, pues es que en realidad el polímero que está aprobado comercialmente es el Tecoflex, sí, es el polímero, digamos, que se usa ya. Dijimos, ¿por qué no hacemos mezclas poliméricas? ¿Sí? Mezclamos estos poliuretanos de arginina con el Tecoflex y vamos a ver qué pasa, ¿no? No solamente con el fin de abaratar, digamos, ese costo, ¿sí? Sino ver otra característica que es importante, ¿no? Que la viabilidad o esa biocompatibilidad no sigue una regla de mezclas. Nosotros los que trabajamos polímeros siempre estamos tentados a decir, mira, vamos a predecir las propiedades de este material en función de la composición. Y eso se puede ajustar a una reglita de mezclas. Sin embargo, vean aquí, a una composición de 40% de Tecoflex y 60%, pues es cuando tengo una mayor viabilidad celular, digamos, una viabilidad aceptable, hasta las 72 horas. Ahora, cuando esto yo lo pongo en contacto con sangre, pues vemos que también esa composición tiene, digamos, esas buenas características, no hay daño celular. Y sin embargo, no es aditivo, ¿sí? O no sigue una proporcionalidad con respecto a la composición. De repente baja, de repente sube. Y entonces, eso es lo importante. Entonces, encontrar cuál es esa composición que me va a dar las mejores propiedades de hemocompatibilidad. Entonces, estas mezclas poliméricas, cuando ustedes las forman en un tubo, ¿sí? Y después las revientan, si las presurizan y las revientan, vean cómo puedo yo obtener, digamos, presiones bastante considerables, puedes soportar hasta 1460 milímetros de mercurio, ¿sí? En algunos otros diseños que se han reportado en la literatura pueden soportar hasta 1600, y eso puede decirles, oye, mira, este material es bueno en ese sentido. Sin embargo, de esa curvita de desplazamiento contra presión, ustedes pueden obtener el parámetro de la complianza. Y aquí se van a dar cuenta claramente que estos valores, digamos, o las formas de estas curvas no son iguales. Y entonces eso tiene un efecto sobre la complianza. ¿Qué significa esto? Que en realidad estos materiales tenían complianzas muy, muy bajas, ¿sí? Tenían menos de 1, cuando muchos tejidos nativos, como la vena safena, sí tiene 4, venas umbilicales tienen 3, de complianza, ¿sí? 3% por cada 100 milímetros de mercurio, y nosotros estábamos muy lejos de eso.
Pero sin embargo, vean cómo el Tecoflex, ¿sí? Digamos, cuando es procesado por cierta técnica, sí, pues sigue teniendo, digamos, propiedades de compliancia muy bajas. ¿Y qué significa esto? Pues que se sigue usando, pero para injertos de alto calibre, ¿sí? Entonces, esto también es digamos, importante en el sentido de que a lo mejor nuestro objetivo, sí, estaba pensado inicialmente en solamente un injerto vascular de bajo calibre, pero esto tiene más características, después de todo lo que hemos evaluado, de un injerto de alto calibre, ¿sí? Entonces, digamos, no era el objetivo inicial, pero se está cumpliendo de algún modo este objetivo. Esto es lo que pasa, sin embargo, cuando ustedes lo explotan y lo ven al microscopio, ¿sí? Puede haber una delaminación, porque nosotros hicimos esto a partir de distintas capas, ¿sí? Digamos, íbamos enrollando sobre un mandril distintas capas o distintos espesores de este material, de este poliuretano. Pero bueno, eso es algo que hay que tomar en consideración, el modo de falla, ¿sí? Porque cualquiera de estos fragmentos y pedazos, una vez que se vaya en el torrente sanguíneo, puede causar definitivamente un problema. Entonces, recientemente lo que hemos decidido, mira, vamos a hacer estructuras tubulares, ¿sí? Donde una capa interna, que es la que va a estar en contacto, digamos, con la sangre y más con las células endoteliales, sea a base de lisina o arginina, la capa externa sea a base de ácido ascórbico y una capa intermedia que sea nada más como soporte mecánico. Y estamos utilizando un poliuretano comercial en ese sentido, aunque tenemos pensado hacer, digamos, nuestro propio poliuretano y ver cuál es qué es lo que pasaría. Si hay una respuesta selectiva de las células endoteliales comparado con las células fibroblásticas que estarían más en el exterior, incluso cuál sería la respuesta de las células musculares lisas. Entonces, este trabajo es el que está desarrollando actualmente Gualberto, como parte de su trabajo doctoral. Y lo más interesante de este material, digamos, no es por el momento esa composición. Como pueden ver aquí, podemos regular, digamos, este espesor, porque dependiendo, les repito, del tamaño o del calibre de esa arteria o de esa vena, pues será el espesor de cada una de estas capas. Eso lo podemos regular sin ningún problema. De hecho, ya hemos hecho estos injertos tubulares tricapa de menores espesor. Realmente la capa endotelial tiene que ser muy delgada. La parte media, digamos, es la más gruesa, la que va a sustentar más las propiedades mecánicas, y la parte externa tampoco tiene por qué ser muy gruesa. Pero lo más interesante de esta aproximación, si es algo con lo que quiero ya concluir, es decir que esto tiene memoria de forma. Entonces, cuando ustedes este material lo tratan a una temperatura, lo deforman, después lo congelan y retiran esa carga, este material cuando recibe un estímulo, en este caso un estímulo térmico, vuelve a recuperar sus dimensiones. Entonces imagínense que yo puedo introducir este material pequeñito, ¿sí? Después con este estímulo se va haciendo grande en el lugar correcto una vez que ha sido introducido por una cirugía mínimamente invasiva. Entonces, espero haberles dejado claro, ¿sí?, que los poliuretanos pues, son materiales muy versátiles y son materiales que pueden usarse para sustitución de tejido duro o sustitución de tejido blando. Yo creo que ante estas aplicaciones no tendríamos tal dilema, ¿sí?, de que si son buenos o son malos, y que los puedo ir modificando por de distintas maneras si las propiedades todavía no son las correctas. Entonces yo podría incluirle aditivos, hidroxiapatita, biovidrios, oxititanio, cambiar su morfología por distintas técnicas e incluso explorar la posibilidad de que estas puedan tener memoria de forma para aplicaciones muy específicas. Y con esto yo termino, ¿sí? Aquí está pues un poco el grupo que ha trabajado con nosotros durante varios años, algunos proyectos pues, que nos han financiado esta investigación. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues bueno, aquí estoy. Muchas gracias, doctor Juan Valerio, por la muy interesante charla. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo les veo? Porque ya les veo. Chicos, ¿alguna duda? Muñoz González, adelante. Buenas tardes, doctor
Juan. Muy interesante su plática, muchas gracias. Mi duda es con respecto a sus alternativas para implantes de vasos sanguíneos. Y me generó la duda de que si han evaluado resistencias a la degradación, estos en medios similares a, no sé, a la sangre, por ejemplo. Y otra duda relacionada con ello es si ustedes están pensando que este implante esté diseñado para funcionar como implante a largo plazo o que si este se vaya a degradar y vaya a ser sustituido por tejido nativo tal cual del paciente. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, sí hemos evaluado la degradación y dependiendo un poco de esa composición, ¿no? En general, el segmento flexible se degrada, si digamos, fácilmente, sin ningún problema. Pese a ser una policaprolactona, digamos, es susceptible, digamos, a una hidrólisis, no solamente alcalina, ¿no? Que es la típica forma de degradación, pero sí es susceptible, digamos, a hidrólisis ácidas, incluso hidrólisis oxidantes. Entonces, sí hemos evaluado esa pérdida de masa y por lo tanto te puedo decir que en algunos casos hay una completa degradación, en otros casos hay una degradación parcial. Entonces, definitivamente como injerto vascular, lo ideal sería de que tú pudieras, digamos, controlar, digamos, esa degradación en función de la regeneración del tejido sobre esta superficie, ¿sí? Entonces, por el momento te puedo decir que es parcialmente biodegradable, ¿sí? Y esperamos que en ese lapso de tiempo tú puedas lograr crecer el tejido. En realidad las condiciones in vivo son a veces muy complicadas de simular, ¿sí? Generalmente haces estudios de degradación en PBS, estudios de degradación enzimática, pero hay que recordar que en el cuerpo hay no solamente un tipo de células, no solamente, digamos, una enzima, ¿sí? Sino que es un medio un poco más complejo y tratar de simularlo, pues es realmente un gran reto, ¿no? Esto pues puede ser, además, hay algo que no les mencioné aquí que es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, yo les hablé del comportamiento de células ya diferenciadas, específicas, ¿sí? Sobre este sustrato. Pero al momento de que yo injerto, digamos, o hago, digamos, el implante, digamos, y lo coloco, lo que va a ocurrir primero es una respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria está mediada por otro tipo de células, ¿sí? Los macrófagos, monocitos, neutrófilos, ¿sí? Y una vez que se ha resuelto, digamos, esa etapa, ya sea crónica o aguda, si según sea el caso, viene entonces la reparación y la formación del nuevo tejido, ¿no? Que es cuando aparecen las otras células. Entonces, hay una área todavía muy importante, digamos, de investigación, que es esa. ¿Cuál es la respuesta de este material, digamos, en las primeras etapas? ¿Sí? Que sería la respuesta inflamatoria, ¿no? Que es un poco más de corto plazo. Pero bueno, resumiendo, hemos hecho algunos estudios de degradación. Todavía por el isocianato que estamos utilizando creemos que es parcialmente biodegradable porque todavía te queda una masa residual y digamos que todavía no igualamos la velocidad con la que se va regenerando ese tejido. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, claro que sí, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro que sí, claro que sí. Sí, adelante. Ok. Otra que me vino a la mente es si en este último, bueno, como alternativa, como extensor de cadena están utilizando, bueno, si mal no entendí, lisina, pues por sus propiedades, por este grupo amino sustituyente adicional, ¿no han visto la posibilidad o han pensado en utilizar mejor un disocianato similar a la lisina como es el isocianato de lisina, por ejemplo?
Sí, sí, de hecho alguna vez lo tuvimos en las manos. Hubo una historia, ¿no? Nosotros no lo sintetizamos, lo compramos. Y este isocianato, bueno, el original, bueno, comenzó todo esto, creo que era japonés. Y de repente creo que la compañía dejó de producirlo y era difícil de conseguirlo, ¿no? Era un diéster, ¿no? Lo que se tenía en ese entonces. Entonces lo usamos pues muy brevemente, tuvimos muy poco, digamos, material disponible, pero definitivamente digamos, la filosofía detrás de todo esto, ¿sí? No solamente es que qué tanto este grupo funcional, digamos, pueda promover, digamos, la interacción con una membrana celular, en este caso endoteliales, que lo favorezca, sino también el producto de desecho, ¿no? O sea, al final, pues, no vamos a estar liberando una mina aromática, sino una lisina. Y ahí habría que, digamos, explorar un poquito, digamos, cuál es esa ruta metabólica. Porque en el caso de la arginina, sí teníamos claro eso. ¿Sí? En el caso de la arginina, nosotros sabemos que cuando se degrada citrulina, pero libera óxido nítrico, que además es un agente antiplaquetario. ¿Sí? Que esto creo que no ocurre necesariamente con la lisina, ¿no? Entonces hay que ver también si ese producto generado, si va a ser lisina tal cuál es su ruta, ¿no? Ahora, si se descompone y se cambia, digamos, esa composición hacia otro subproducto, pues procurar que no tenga, digamos, ese efecto negativo. El hecho de que yo les hable de que utilizamos PCL, ¿sí? Puede sugerir, digamos, atractivo en el aspecto de que, mira, pues es biodegradable y se libera ácido caproico, y sí, pero se puede liberar mucho ácido caproico de manera localizada y cambiar el pH. Entonces, estos cambios de pH, no la PCL original, sino los productos de degradación, son los que pueden tener, digamos, ese efecto un poquito adverso. Algo así que está ocurriendo ahorita con los metales biodegradables, ¿no? Con las aleaciones a base de magnesio, ¿sí? Dicen, no, pues es que esto es bueno, pero están haciendo todo lo contrario. En vez de acidificarte el medio, te lo están alcalinizando, ¿no? Que no son condiciones muy naturales, ¿sí? Que a lo mejor dices, mira, con el flujo de la sangre esto pues va a desaparecer, ¿sí? Va a estar minimizado o contenido, pero al final depende de qué tan localizado sea este cambio, ¿sí? Y cuál pueda ser el efecto negativo, ¿no? Entonces, definitivamente es una muy buena opción. Yo he escuchado sí, también de varios, digamos, oligómeros que se han sintetizado, digamos, a partir también de estos aminoácidos, que son opciones, ¿no? O sea, yo creo que al final lo que hay que hacer es ver, digamos, toda esa gama de posibilidades que nos da precisamente la química de los uretanos, ¿no? Podría yo decir, mira, es que yo no soy químico, es que no, pero digamos, hay que estar un poquito abiertos digamos, a esas posibilidades, ¿sí? A lo mejor cuando nosotros estudiamos una ruta metabólica específica, ¿no? Y voy a hablar específicamente de rutas de señalización, vemos algún compuesto por ahí que tiene un rol, ¿sí? Y que pues como clase de bioquímica a lo mejor nos cuesta mucho entenderlo y valorarlo, ¿sí? Pero bueno, tiene su rol. Sin embargo, su función en un material, su incorporación en un material, digamos, puede tener también un beneficio, ¿sí? Yo sé lo que le digo mucho a mis estudiantes, mira, yo sé que no somos bioquímicos, ¿sí? Pero nos tenemos que chutar a veces una ruta de señalización para ver, a ver, cuáles son las moléculas involucradas y cuáles son, digamos, no solamente las enzimas, sino qué productos están involucrados ahí para ver si tenemos esa posibilidad de usarlos en el diseño de algún material. No necesariamente tiene que ser poliuretano. Yo uso los poliuretanos porque el grupo isocianato es muy reactivo, reacciona con cualquier cosa, ¿sí? Entonces eso te da esa versatilidad. Pero bueno, espero no haberme desviado y haber dicho muchas cosas más que no venían al caso y haber respondido a tu pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Adelante, doctor Birzavit. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos, Claro. buenas tardes, Juan. ¿Cuál es tu opinión en relación a la perspectiva de los próximos
años, tal vez lustros, ¿no? O algunas décadas, en relación a la investigación con la química de poliuretanos desde el punto de vista o con el enfoque biomédico. Es decir, trae una historia, ¿no? Como ustedes lo han hecho en estos últimos años y otros grupos en el mundo. Entonces, ¿tú cómo ves pues, digamos, el futuro de este tipo de polímeros en términos biomédicos? Pues mira, gracias por la pregunta, Birsa. Es muy interesante lo que planteas, ¿no? Yo, a ver, soy defensor de los polímeros y soy defensor de los poliuretanos, ¿no? Yo, cuando lo vemos hacia, digamos, no materiales médicos, o sea, las aplicaciones todavía son importantes e impresionantes, ¿no? ¿Dónde están los retos allá afuera, digamos? Por ejemplo, en cómo recuperar todas esas espumas, todos esos materiales de desecho. Hoy en día sabemos que hay lacasas, o sea, hay enzimas que pueden degradar ese enlace uretánico, ¿sí? El punto es de dónde obtengo yo esas lacasas, a lo mejor sea ahí un poco parte del reto, ¿no? Pero en ese mismo artículo que les presenté yo al principio, decían que hacer monómeros nuevos hoy en día con todas las prestaciones, o más que nada un polímero nuevo, con todas las prestaciones que tienen los commodities, o sea, el polietileno, el polipropileno, o todos estos que conocemos, es muy difícil. Entonces dices, mira, cuando se inventaron, no voy a decir que se acabaron ya las posibilidades, lo que se está haciendo ahorita mucho no es inventar tal vez nuevos materiales o nuevos polímeros con todas estas gamas de prestaciones como la tendrían los poliuretanos, pero se está buscando controlar esas estructuras, ¿sí? En muchos casos, la tacticidad, en muchos casos, control del peso molecular, en muchos casos, digamos, propiedades muy específicas para el mismo material o para la misma familia de polímeros, ¿sí? Entonces, ese es el aspecto, digamos, en general de los poliuretanos. Pero a nivel de materiales, digamos, para medicina o su potencial en medicina, yo creo que esto todavía tiene mucho para explorar. Les presenté rápidamente ya al principio un review que salió este año sobre el potencial de los poliuretanos como regeneración de tejido duro en tejido óseo, ¿sí? Pero una vez que nosotros entendemos un poquito esta química y entendemos estos ambientes, podemos pensar en esas posibilidades, ¿no? Yo puedo hacer hidrogeles a partir de un poliuretano o hacerlo soluble, ¿sí? Y eso pues me abre otras áreas y otras posibilidades. Simplemente el cartílago, ¿sí? El cartílago nosotros lo vemos como ese recubrimiento de los huesos, pero en realidad un cartílago es un hidrogel, digamos, es una superficie que tiene mucha agua, ¿sí? Pero que en este caso particular la interacción es con ácido hialurónico, ¿sí? Que es el que tiene el bajo coeficiente de fricción para que estos dos, digamos, huesos no digamos, tengan una baja fricción, ¿sí? Cuando están en contacto. Entonces, yo podría diseñar, voy a decir así, un poliuretano que pueda ser utilizado dependiendo de su grado de hidratación y su interacción con ácido hialurónico, por ejemplo, como cartílago, ¿sí? Pero yo sé que los cartílagos también son diferentes en el cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, el cartílago de las orejas sí es un cartílago, pero aquí, digamos, tiene una composición diferente y unas propiedades diferentes. En la nariz, pues otra vez es un cartílago. Los discos intervertebrales también tienen cartílago, ¿sí? Entonces, yo creo que todo está en saber un poquito, conocer al enemigo. Digamos, vamos a pensar en, a ver, ¿cuál es el tejido que yo trato de sustituir? Y ver si con las propiedades que necesito, mecánicas, de absorción de fluidos, de compatibilidad con células, las puedo yo lograr con esta química de los poliuretanos. Entonces yo creo que hay ese potencial, ¿no? Uno que a veces se sale de esas, digamos, de esas familias es el poliéter éter-cetona, ¿no? Hace algunos años nadie hablaba de este polímero y ahora pues está muy tal vez de moda en regeneración ósea y dices es un polímero pues diferente, ¿sí? No es de los clásicos, pero fuera de eso son muy pocos, digamos, los polímeros que puedo decir nuevos que sobresalgan para nuevas aplicaciones, ¿sí?
Entonces yo creo que los poliuretanos, precisamente por esa versatilidad, pueden, encajar en lo que tú quieras, ¿no? O sea, y eso es como sustituto de tejido, pero como matrices de liberación, o sea, también te pueden funcionar y ahí pues hay otro campo totalmente, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay futuro. Lo que hay que pensar es un poco, y que también lo tenemos que pensar en general en la química de los poliuretanos, cuando yo lo diseñe y cumpla con su objetivo, ¿cómo voy a disponer de él? ¿O qué va a pasar con sus productos de degradación o sus productos de desecho, ¿no? No va a ser que sean más tóxicos que los materiales originales, ¿no? Entonces, es diseñarlos pensando un poquito digamos, en ese destino final, a dónde se van a ir, cuál sería el órgano diana. Por ejemplo, un exceso de lisina, a lo mejor en la sangre, ¿qué pasaría? Se acumularía en el hígado, se iría directamente a riñón, ¿sí? Para poder, digamos, valorar también y repensar el diseño y entonces volverlo a intentar, digamos, con una aproximación diferente. Pero yo creo que hay futuro todavía. Así que bueno, espero haber contestado a tu pregunta. Y muchas gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, si no tienen otra pregunta, yo quisiera hacer una pregunta desde otro punto de vista, porque yo no soy experto en esos temas. Sin embargo, doctor, bueno, hay muchos chicos aquí que son del área de ingeniería química, ¿no? Muchos que son de la ingeniería biomédica, que son los que están más afines a la línea que nos presentó hoy. Pero digamos que desde el punto del área de la ingeniería química y en el diseño de procesos, ¿cuál sería su opinión sobre la creación de una pequeña planta, digamos a nivel laboratorio, para producir estos polímeros que usted nos presentó de una forma controlada, ¿no? Realmente ahorita lo que yo entiendo es que este tipo de polímeros se presentan o se producen en pequeña escala debido a ciertas necesidades nada más. Pero, ¿qué tan viable usted vería la producción quizás a escala? A lo mejor producir medio kilo por día de este biopolímero o 1 kilo o 2 kilos por día en un proceso controlado mediante la ingeniería química, ¿no? Por ejemplo. No, mira, esto es muy interesante lo que planteas, ¿no? Porque, como yo mencioné, a lo mejor utilizo cantidades pequeñas y lo cual, pues, es una prueba de concepto, ¿no? O sea, es que sí se puede. Cuando yo intente hacerlo esto a otra escala, a lo mejor me voy a topar con esos problemas. Dices, oye, pero es que yo no tengo más que, no sé, unos cuantos gramos de esto y otros cuantos de la otra materia prima, ¿no? Y eso es una, digamos, una historia de nuestro país, ¿no? Cuando tratas de hacer una polimerización simple, dices, mira esto, a ver, producimos esto. O sea, realmente producimos estos monómeros y estos iniciadores y estos catalizadores y te das cuenta que no, que muchas veces no. Y no lo vemos como una oportunidad, o sea, de generar digamos, un proceso y a su vez una empresa que pueda hacerlo. Ahora, aquí la filosofía en los materiales médicos es diferente, ¿sí? No es el clásico de, mira, vamos a producir toneladas y toneladas y toneladas de algo, porque realmente el consumo es de esa magnitud. Imagínense, si esto fuera cierto, pues todos tendríamos un problema de salud que resolver, ¿no? Desde niños hasta adultos mayores, ¿no? En realidad, esto se trata aquí de valor agregado. O sea, estos materiales se producen, digamos, en cantidades pequeñas, pero de acuerdo a la aplicación y al desempeño que van a tener y por atacar un problema de salud, el valor agregado es altísimo. Yo nada más les voy a poner un ejemplo que no está relacionado tanto con los poliuretanos, pero sí con los cementos óseos. Los cementos óseos son acrílicos, así es un polimetacrilato de metilo, a veces copolimerizado con estireno, que una bolsita así de 40 gramos y un botecito de metacrilato de 20 mililitros te cuesta, no sé, $1,000 hoy en día. Y dices, oye, pero si eso es acrílico para las uñas, ¿sí? El acrílico que se usa en las uñas de gel es el mismo, ¿sí? O el acrílico que puedes utilizar, digamos,
en alguna otra aplicación cotidiana, es el mismo. Dices, ¿por qué es tan caro en esta aplicación? Bueno, hay cosas adicionales que hay que considerar y que incrementan esos costos, ¿sí? O sea, no solamente es que a veces no los producimos y que tenemos que importarlos, pero, por ejemplo, la esterilización. Si dices, mira, para esta aplicación yo tengo este producto, digamos, en cantidades, digamos, pequeñas, ¿sí? Pero debo de considerar la parte de la esterilización. ¿Por qué? Porque al final del día va a entrar en el cuerpo. Y la esterilización también puede ser una fuente de modificación de ese material, no solamente de eliminación de todos estos microorganismos, pero depende cómo yo esté esterilizando van a ser las consecuencias. Si utilizo radiación ionizante, que no tenemos tampoco aquí muchas veces, solamente en algunos sitios, ¿sí? Esto puede cambiar la estructura, o sea, la radiación ionizante rompe enlaces químicos y reforma esos enlaces químicos, entonces me cambia ese material. Si uso óxido de etileno, por ejemplo, eso también es un agente alquilante, me cambia la superficie. Si lo pongo en etanol nada más, vamos a pensarlo, luego se hinchan. Entonces, sí hay un reto ahí, sí hay una posibilidad, digamos, de hacer empresas pequeñas con, digamos, procesos controlados, pero hay que también pensar en la siguiente etapa de este producto, ¿no? Digamos, mira, la síntesis me salió muy bien, yo la puedo vender a tal o cual compañía, pero hay que pensar si va a ser un producto estéril o no. O sea, muchos de los tratamientos posteriores a la obtención de la materia prima incrementan los costos de manera impresionante. Pero yo también creo que estas cosas pueden hacerse bajo pedido. O sea, si tú vas a un hospital, que el hospital te diga, mira, necesito hacer tal procedimiento quirúrgico y voy a requerir este mes 1 kilo nada más. Pues te hago 1 kilo y listo. O sea, ¿para qué tener aquí 80 kilos almacenados que nadie requiere? O sea, eso también hay que pensarlo, ¿no? Y definitivamente hay que pensarlo mucho más hoy en día cuando, pues ahorita lo están viendo, hay problemas para suministro de materias primas que antes pensábamos que teníamos mucho y en exceso y dices, mira, ahora es que no llega ni la comida. Ya no estoy hablando yo de los metales o de los, todos estos compuestos que se utilizan para hacer equipos electrónicos, ¿no? O sea, eso está parado ahorita. Pero imagínense en el área médica, ¿sí? O sea, todas las limitaciones que tenemos porque no las producimos, porque es más fácil voltear a ver a nuestro amigo de arriba y decirle, oye, pues yo te lo compro, ¿sí? Tenemos definitivamente esa dependencia y que sería muy interesante que alguien pudiera desarrollar estos productos aquí, aunque sean en pequeña escala, pero que va a resultar en productos de un alto valor agregado. Así que, bueno, espero haberte respondido, Carlos. Sí, doctor, claro que sí. Muchas gracias. Muy interesante la respuesta para meditarla. Bien, pues no tenemos tiempo para más preguntas. Entonces vamos a agradecerle al doctor. Nada más voy a compartir su constancia. No sé si ya ven mi pantalla. Ya. Ok, Gracias. bueno, entonces la voy a leer. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia al doctor Juan Kawich Rodríguez por su participación en el marco del Seminario de Ingenierías de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León, con su conferencia titulada Poliuretanos, lo malo, lo bueno, lo feo y lo bueno, León, Guanajuato, 10 de noviembre del 2021. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Gracias por aceptar la invitación y muy interesante. Al contrario, gracias por la invitación y nada, espero en el futuro volver a compartir algo que tengamos por ahí. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias a todos por la participación. Hasta luego. Hasta luego.